Hola amigos. Hago este vídeo justo después de la clase de emisora que he tenido hoy por la mañana, porque me doy cuenta que es un problema que aparece en muchos practicantes de Ashtanga Yoga. Dolor de espalda, dolor de articulaciones en general, de muñecas, dolor de rodilla, en general dolor articular. Si no dais mucha importancia a ese problema con tiempo, especialmente después de una cierta edad, se va a transformar en artrosis. Entonces es importante de no molestar el cuerpo tanto, de tomar la práctica con mucha calma y hacer lo que uno puede hacer. He visto, por ejemplo, a muchos de mis alumnos que al empezar la segunda serie, al intentar hacer Kapotasana más y más, y todo eso, es que toma una paliza en el cuerpo físico. Y hay mucha gente que no se siente bien y después deja de intentar hacer esas cosas. Y los que no dejan de intentar hacer esas cosas, después sufren bastante. Si tienen un dolor crónico de espalda, de lumbar. Fue mi caso también. Nadie me ha dicho que no hay que forzar. Además, muchos profes con que he practicado decían, no, 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 haz eso, haz eso, haz eso. Entonces era sobre darse mucha caña para hacer posturas y ha resultado con dolor de espalda. También una disciplina muy estricta. En mi caso, por ejemplo, estoy un poco así. Ahora no más, no tanto, pero antes estaba muy estricto conmigo mismo, entonces me daba caña todos los días, todas las mañanas para hacer lo que pensaba yo que tengo que hacer. Y muchos años me he sufrido un poco con un dolor constante de espalda, a veces no muy presente, pero estaba ahí. Entonces, lo que aconsejo a toda la gente hoy, primero fortalecer un poco más la espalda y tener cuidado y practicar menos. Lo que me ha ayudado a mí muchísimo fue simplemente eso. Si antes practicaba unos 2 horas práctica física, ahora, por ejemplo, no practico más de una hora y cuarto. Y el resto dedico sea una práctica de pranayama muy sencilla, sea un poco de meditación, de concentración. Hago prácticas internas más largas que antes. Claro, mi edad ha cambiado. Nunca nos vamos más jóvenes, nos volvemos a ser más jóvenes que antes, pero y práctica cambia con eso. Pero es importante entender, amigos, que si tenéis dolores, si tenéis molestias, aunque tenéis, por ejemplo, mucha fuerza y flexibilidad, hay practicantes de Ashtanga Yoga que lo hacen como con mucha facilidad, muchas de las posturas de las series avanzadas. Pero aún así, aunque muchos no reconocen eso, tienen dolor. Entonces, amigos, con el dolor no es broma, porque después lo vais a resentir cuando vais a envejecer. Entonces, la práctica no es un deporte, al menos decimos que la práctica no es un deporte. Oigo eso perpetrado mucho. No, yoga es mucho más que un deporte, mucho, mucho más. ¿Qué es eso mucho más? Si os dais caña, si sufrís con dolor y todo eso, eso es el mismo entrenamiento que hace un deportista de performance, de élite, que, que no está bien aconsejado. Entonces hay que tomarlo poco a poco, amigos. Hay que tomarlo poco a poco con respecto. Si sentís, como he dicho, dolor, especialmente dolor de espalda, pues fortalecer más el abdomen, fortalecer más los músculos de la espalda, coger posturas del Hatha Yoga, como la postura del saltamontes, o hacer cosas como cosas de la fisioterapia o de algunas otras disciplinas que os ayudan a fortalecer vuestros abdominales. Hablar con vuestro maestro de yoga o hablar con un profesor de fitness y simplemente fortalecer esa parte del cuerpo porque va a ayudar mucho. Después con las rodillas tampoco es mucha broma. Ahí si sentís dolor, yo qué haría, pues dejaría de practicar, por ejemplo, un tiempo las posturas de loto. Me acuerdo que he pasado por una temporada cuando no podía, me dolía la rodilla izquierda. Entonces un año entero dejé de practicar cualquier postura de loto. Y me ha pasado el dolor por siempre. Ahora ya estoy súper bien. Entonces, cuando tenéis dolor está bien de evitar las posturas que causan el dolor y tenéis vosotros mismos daros cuenta cuáles son esas.
Y en mi opinión es evitar practicarlas al menos unos 6 meses, si no más. Y después vais a ver que después de sanar la parte que sufre, después estará mucho más sencillo. Como he dicho, estamos hablando en el yoga mucho sobre ese tema. El yoga es mucho más que deporte. Pero ¿qué es mucho más que deporte? Es una práctica consciente. Yo así lo veo, porque si empezamos a hablar sobre otros temas, entramos en el dominio de la religión. Y eso me gustaría desbatirlo en otro video. Pero cuando decimos que el yoga es mucho más que un deporte, significa que nos movemos de una forma consciente y de una forma enfocada más en la parte energética del movimiento. Si es eso, entonces significa que tenemos que tomarlo más con calma y simplemente observar la parte más sutil que somos nosotros. La parte más sutil que es el cuerpo energético, la parte más sutil que es la mente y lo que pasa en la mente cuando hacemos nuestra práctica. O simplemente dar más enfoque, más importancia a la práctica interna mental, la práctica de concentración, la práctica de trabajar con la mente. Entonces, si el yoga es mucho más simplemente por eso, porque trabaja una zona donde las prácticas físicas, las prácticas deportistas no entran. Y eso es la zona del subconsciente. Pero el subconsciente no se practica, no se trabaja con asanas. El subconsciente se trabaja con prácticas de observación, de contemplación y de concentración. Me concentro y disciplino la mente. Observo mi mente contemplando lo que pasa ahí. Y después borro lo que no necesito mantener y mantengo lo que me ayuda en mi desarrollo personal y espiritual. Entonces es importante entender todas esas cosas. Es importante de relajarse un poquito y tomar la práctica con mucha calma, porque nadie os va a dar una diploma o os va a decorar porque podéis hacer no sé qué posturas muy intensas. Con cada día me doy cuenta más y más y más de qué pequeño soy, de qué normal es lo que hago. Es normal de hacer una cosa que nos ayuda espiritualmente, físicamente, mentalmente. Es normal. No hemos dejado en nuestra época moderna de conectar tanto con la espiritualidad y ahora tenemos mucha sed para hacerlo y nos tiramos con la cabeza adelante en todas las disciplinas que vienen del Oriente, donde la espiritualidad es mucho más trabajada en esos tiempos. Entonces empezamos a hacer cosas de una forma ciega, escuchando maestros que se autointitulan maestros y que a veces dicen cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, amigos, lo mejor, escuchar vuestros cuerpos, vuestros corazones, hacer lo que os hace sentir bien, sin demasiada religión, sin demasiada disciplina, sin demasiada cañería y todo eso. Simplemente tomarlo con tranquilidad, aprovechar de vuestra vida, hacer lo que podéis hacer, de vez en cuando regresar para después poder avanzar y tal. Entonces, eso es un pequeño vídeo que espero que os va a ayudar, porque mi tendencia es más y más buscar el camino intermedio, el camino que es entre intensidad y laxitud. Eso es el mejor camino. Es el camino de que todas las disciplinas mayores del mundo hablaban. Entonces, buscar eso en vuestra vida y en vuestra práctica personal creo que es la mejor idea que uno puede tener. Un abrazo, nos vemos pronto. Este fin de semana nos vemos en Málaga. Si estáis por ahí, el sábado empiezo un curso que espero que nos va a encontrar muy felices y vamos a aprender mucho juntos. Un abrazo a todos. Chao.